Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Este video es para continuar con nuestro curso de análisis matemático. Solo quiero recordar que en el video anterior se introdujeron dos conceptos. Uno es el de encaje isométrico y el otro fue precisamente el de isometría. Probamos una proposición que decía que los encajes isométricos son funciones inyectivas y pues esto trae de inmediato un corolario. Y pues bueno, nosotros habíamos definido las isometrías como encajes isométricos que además eran suprayectivos y entonces el corolario es que las isometrías son funciones biyectivas. ¿Vale? Muy bien, entonces quiero avanzar en este estudio y pues quiero conectar estas cosas con la noción de subestructura. Así, eh, pues un primer resultado que me gustaría que estudiáramos es, lo voy a poner así, sean x y y espacios métricos y phi una función con dominio x y contradominio y. Así, la imagen directa de x, esto nada más lo habíamos dicho, justamente ahora lo quiero probar, es un subespacio de y. Va. Entonces, para probar que un subconjunto es un subespacio, pues hay que ver que la métrica del pequeño es la grande restringida al conjunto pequeño. Entonces, pues nosotros tomamos, bueno, voy a poner aquí que nos disponemos a probar este enunciado. Entonces, como tengo que probar que una cosa es subespacio de otra, entonces tomamos dos puntos ahí, sean A y B puntos en la imagen directa de X. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que eh, la métrica del grandote restringida es la de acá, ¿no? Pero entonces, pues veamos lo siguiente. Como A y B están en la imagen directa, entonces existe x1 y x2 en mi conjunto X, de tal forma que A es phi de x1 y B es phi de x2. Ahora, eh, aquí, ¿cuál sería la distancia en este lugar, ¿no?, entre A y B? Bueno, pues como phi es una isometría, precisamente esto es la distancia en X entre x1 y x2. Y aquí estamos usando que phi de x1 es A y phi de x2 es B. Y bueno, pues aquí hay que hacer una observación para finalizar, ¿no? Y es que, pues, la distancia en Y entre A y B, esto no es otra cosa más que la distancia en Y entre phi de x1
y phi de x2. Y bueno, pues otra vez ocupando que phi es una isometría, tenemos que estas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces precisamente ya hemos probado, ¿no?, que se porta bien, pues como un subespacio, ¿no? Y es que miren, aquí la cosa a notar es un tanto importante, ¿no? O sea, una cosa, como habíamos dicho antes, era tener un espacio y llegar y escoger un subconjunto A así arbitrario y definir la métrica en A como la métrica en Y restringida al conjunto donde queremos medir. Eso de manera automática nos da un subespacio. Ahora, por otro lado, nosotros podemos tener un conjunto Y con su métrica. Podemos tener un subconjunto de aquí, X, con su métrica. Y a pesar de que sea subconjunto X de Y, lo que sí puede ocurrir es que no sea un subespacio. ¿Eso cómo es? Pues que me esté cambiando la métrica. No sé, un ejemplo así, rápido, ¿no? Pensemos, Q es un subconjunto de los números reales. Nosotros podemos tomar D como la diferencia del valor absoluto, ¿no? La métrica usual en los reales. Ah, pero también podemos tomar D prima, le voy a poner. Esta va a ser una función que a cada par de racionales les va a dar un real no negativo y pues va a trabajar de la siguiente forma. Si tú me das dos números racionales, esto nos va a dar el mínimo entre 1 y la diferencia del valor absoluto. Entonces, Q con D' y R con D, ambos son espacios métricos. Nadie dudará jamás que los racionales son un subconjunto de los reales. Pero aquí lo que no ocurre es que este espacio métrico sea un subespacio de este de acá, ¿vale? Y pues la prueba es muy fácil, ¿no? O sea, simple y sencillamente, pues la distancia prima entre el 0 y el 2, pues es 1, mientras que la distancia entre el 0 y el 2, pues es 2, ¿no? Entonces, al no ser iguales estos números, pues no es un subespacio uno del otro, ¿no? Entonces, acá, precisamente lo que hicimos en este teoremín, ¿no?, lo podemos ilustrar con un dibujo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos por aquí un espacio métrico Y que tiene un subconjunto X. Ahora, ese subconjunto lo puedo yo pensar como si estuviera afuera, ¿no? Y entonces de manera automática tiene lugar aquí pensar en la función inclusión, ¿no? Ok, entonces esto es por un lado, ¿no?
Esto es una parte, fíjense que de hecho más bien es la parte al revés del teorema, yo estoy cometiendo un error un poco, ¿no? O sea, aquí es, dame un subconjunto y entonces si, la función identidad, la función inclusión, ¿no? Tendrá que ser un encaje. Ahora, lo que nosotros probamos fue un poco diferente. Nosotros probamos que si tienes un conjunto X y tienes un encaje isométrico, un conjunto Y, pues nosotros ya vimos que phi es una función inyectiva. Entonces, pues es como pensar, aquí está precisamente la imagen directa, ¿no? Y entonces, pues lo que nosotros probamos hace rato es que esta manchita automáticamente es un subespacio del espacio grande, ¿no? Entonces, este dibujo que quedó además sin querer muy patrio, voy a escribir acá el teorema para terminar el video. El teorema diría lo siguiente, diría sean x y y espacios métricos y ujú, más bien nos tomamos dos espacios métricos tales que x es subespacio de y. Así, la función inclusión que tiene como dominio x y contradominio y es un encaje isométrico. ¿Vale? Entonces, pues como vamos a ver que una función es un encaje isométrico, pues lo que hay que ver es que si yo me tomo dos elementos en x y los envío con la función, me sigue dando pues la misma métrica, ¿no? Entonces sean a y b en x. Entonces, pues por un lado, la distancia en x entre a y b. ¿A qué es igual? Bueno, pues nosotros tenemos por hipótesis que x es un subespacio de y. Eso quiere decir, pues que esto va a tener que coincidir con el valor que la métrica en y da también a estos dos puntos, ¿no? Pero precisamente, como x es un conjunto de y, pues cada elemento de x lo puedo ver como su imagen bajo la inclusión. Entonces lo que me estaría diciendo ahí es que la distancia en y entre la inclusión aplicada a y la inclusión aplicada a b sigue siendo el mismo real. Entonces, pues si nos quedamos con esta igualdad, hemos terminado. Muy fácil, ¿no? Muy bien, entonces básicamente la chamba de hoy son estos dos dibujitos, ¿no? Si tú tienes x subespacio de y, entonces la función inclusión es un encaje. Y si tú tienes un encaje de un espacio métrico en otro, entonces la imagen directa del encaje, esa es un subespacio del espacio métrico contra dominio, ¿no? Es lo que probamos hoy. Y bueno, pues así están relacionadas estas cosas. Ahí voy a dejar esto por ahorita. Continuamos. Precisamente en el próximo video nada más voy a hacer un comentario muy chiquito sobre continuidad.